¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo su día? Permítanme un momento, les coloco acá, coloco acá el chat a un lado para poderles leer bien. Cuando vayan a escribir, por favor, escriban por el chat general, no me escriban al interno porque después, a un nuevo chat, que ahora sacó esa nueva actualización y la verdad está súper bien, pero traten de escribir acá mismo en el chat general, ¿bien? Ok, hoy toca algo increíble. Estructura de mercado. A mí me encanta mucho la estructura de mercado y no simplemente para poder definir una dirección, no simplemente utilizamos rangos. Yo sé que es el fuerte mío y el de ustedes también, pero podemos utilizar otros puntos que vamos a estar viendo también, que son patrones de dirección que nos van a ayudar bastante. ¿Ya? Entonces, primero que nada hay que saber una cosa. Y aquí vamos con el primer punto. Este punto es completamente clave porque a ustedes les va a marcar ese antes y ese después. ¿Y de qué me trato, o sea, de qué trata esto? No vamos a estar hablando del típico de la formación de rango, cómo se crea un rango. No, porque para eso ya en YouTube hay video intensivo 2022, 2023, 2025. ¿Ya? Entonces, no, ya ahí venimos y evidentemente vamos a estar trabajando otros contextos, pero ya directamente lo que es estructura. ¿Ya? Sí me da risa que se diga 2022, 2023, 2025. Me hace acordar al meme ese que dice, ¿y cuatro? No, nunca hablamos de cuatro, algo así. O sea, literalmente. Ok, bien, vámonos directamente para acá. Aquí yo creo que ustedes entiendan una cosa, porque esto les va a servir muchísimo para el tema de lo que es el bloque de órdenes también. ¿Ya? Primero que todo hay que entender, bien, hay que entender cómo se origina la estructura y evidentemente de dónde sale la liquidez y qué es lo que busca el precio. Bien. Para esto, ustedes tienen que saber que el gráfico se mueve de cierta forma y de cierta manera. Bien. Entonces, entendiendo esto, ustedes tienen que saber que de este lado hay liquidez externa, que son los altos y los bajos, y aquí adentro debe haber liquidez interna, ¿ya? Es lo mismo y ustedes lo van a ver y lo van a entender. Quizás el entender esto es lo que te faltaba a ti para empezar a ver resultados en el trading. ¿Por qué? Porque prácticamente acá estamos hablando de la estructura, estamos hablando prácticamente de lo que va a hacer que puedas entender la dirección, cómo tus bloques pueden generar una reacción y qué es lo que puedes esperar. Estamos hablando también de liquidez, que la liquidez es prácticamente el imán que atrae el precio. Bien, entonces vamos a nombrar a estos externos como liquidez externa, externa. Bien, vamos a duplicar acá, que son los altos y los bajos. Bien, y tomamos en cuenta liquidez interna. Pero antes de tomar en cuenta ello, yo les voy a mostrar acá. Esta es la liquidez externa. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de liquidez externa, hablamos de este alto, ya de aquí, bien, o de acá. O sea, el alto o el bajo, prácticamente. Ahora, cuando hablamos de liquidez interna, estamos hablando prácticamente de que el precio tiene que generar ese mismo movimiento que generó al principio, pero dentro de la misma debe dejar liquidez. Bien, debe dejar liquidez. Viéndolo en tema de estructura, hablando directamente de lo que es estructura, quiero que ustedes se den cuenta de esto. Y ahorita pasamos al gráfico para que vean que esto es completamente teórico-práctico, pero la teoría es completamente importante porque el tú entender esto puede ser que literalmente te haga el antes y el después. Porque mucha gente marca rango, marcó el rango y listo, no hace más nada. Entonces, no, el marcar rangos o el saber tu estructura te va a dar algo más definido, bien, más definido, ¿vale? Prácticamente. Entonces, para ustedes va a ser completamente importante entender que esto es liquidez interna. Y ya ustedes van a ver el paso a paso de cada uno de ellos. O sea, ¿qué importancia se le da? Bien.
¿Qué importancia se le da? Que ellos te van a decir, ah, por eso es que el bloque no me reaccionaba. Bien, entonces ya. Y, oh, porque el bloque, por eso es que el rango no me daba un movimiento. Todo esto ustedes van a empezar a aplicar, ¿ya? Listo. Ok. Entonces ya llegando a este punto, ¿qué hacemos? Prácticamente seguimos a la izquierda. Quiero que se den cuenta, liquidez externa, altos y bajos importantes. También llamados como puntos de liquidez mayores, bien, son altos y bajos importantes. Y la liquidez interna es toda aquella que se encuentra en el centro. ¿Cuál es la forma eficiente del mercado poderse mover? Bien, o sea, ¿cómo ustedes pueden esperar que el mercado se mueva de forma eficiente? Para que el mercado se mueva de forma eficiente, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Vamos a reportar trabajo. Copiamos y clonamos. Eso. Ok, aquí. Lo que él tiene que hacer es lo siguiente. Él va a dejar entonces, en este caso, marcarte todo otra vez. Sé que a mí me gusta marcar mucho, pero es que me gusta que la clase sea bien explicativa y que ustedes también puedan entender, ¿no? Liquidez externa, liquidez interna. Eso es muy fácil, pero es tan fácil que ustedes incluso sabiéndolo no lo aplican, o al menos no lo aplican como se los voy a explicar ahorita. Esto que va a quedar súper claro esto del tema de la dirección y a ustedes les va a dar mucho beneficio, la verdad. Yo creo que aquí queda más que claro, ya queda bien definido también entender que la liquidez externa son las esquinas y la liquidez interna la del medio. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que tengamos un impulso, vamos a buscar que ese impulso tenga liquidez interna. ¿Por qué? Porque el precio se mueve por impulsos y retrocesos, lo que significa prácticamente que él debe hacer lo siguiente. Él debe hacer prácticamente lo siguiente. Luego de generarte liquidez interna y externa y que sea notoria, tú vas a esperar que él te barra toda la liquidez interna. Bien, te barra toda la liquidez interna. Ya, prácticamente de esta forma, les indico. Acá, vamos a colocar primero esto. Bien, liquidez interna, porque el precio se mueve por impulso, retroceso, que barre liquidez y luego genera un nuevo impulso. Bien, luego genera un nuevo impulso. El objetivo del precio es barrer la liquidez y generar un nuevo impulso. Ya con esto crea el famoso rompimiento, el famoso boss, todo lo que ustedes conocen, ¿bien? Todo eso. Pero eso no es realmente importante, porque hay que entender que para que él pueda generar de forma eficiente un movimiento, debe iniciar con un impulso, con liquidez y barrerla antes de dar ese nuevo movimiento. ¿Por qué es importante? Y aquí es donde entra en su máxima expresión lo que es la estructura. Muchos de ustedes incluso pueden llegar a esperar que el precio haga o han caído en eso en algún momento de que el precio viene y hace, por ejemplo, el movimiento, el precio nunca barre, indico aquí, el precio nunca barre ese movimiento, nunca barre este movimiento, o sea, esa liquidez nunca es barrida prácticamente. ¿Y qué sucede? Que él ya hace ese rompimiento, ¿ya? Yo quiero que vean la diferencia de ambos, porque aquí tú puedes decir, ok, hay un rompimiento. Aquí yo puedo ya buscar que en este nuevo movimiento, y es seguro que en este nuevo movimiento
siempre y cuando tenga liquidez interna para que él pueda retroceder y vuelva a dar un impulso, es probable o muy probable que entre a este punto. Bien, a este punto. O sea, a un bloque que tengas marcado acá. Que es aquel bloque que causa rompimiento de esta estructura. Y es también aquel bloque que yo les había hecho mención que causa rompimiento por la parte de abajo. Ahora sí logran entender cómo todo se une. Ahora sí logran entender el marcado correcto de bloque. Como yo digo, ok, yo voy a esperar que el precio prácticamente me rompa hacia arriba. Entonces usted me decía, profe, pero ¿qué tiene que romper? ¿Qué es lo que tiene que romper? O por la parte de abajo también. Y ustedes me decían, pero es que no entiendo. ¿Cómo así que rompe arriba? ¿Cómo así que rompe abajo? Entonces, prácticamente el rompimiento es el barrido de toda la liquidez del impulso anterior. De esta manera, al momento de que él barra, ya no va a quedar más liquidez por debajo. ¿Bien? Y el precio va a subir. Evidentemente, una cosa acá, él puede llegar a imbalance, él puede llegar a bloques acá. Bien. Pero indiferentemente, por ejemplo, cuando ustedes vean un patrón de dirección como este, el precio ya barrió la liquidez y generó un nuevo rompimiento, te deja liquidez interna. Bien, evidentemente el precio lo que va a buscar es barrer esa liquidez, entrar al bloque y aquí va a estar tu entrada. Incluso es una entrada que incluso ni siquiera esperes confirmación. Bien, y aquí vamos con uno de los primeros procesos de entrada que te voy a estar adentrando a él, porque uno de los primeros procesos de entrada es proceso de entrada sin confirmación, donde vamos a estar ingresando acorde a lo que nos muestre la temporalidad mayor. Y eso directamente aplica cuando tienes un bloque mayor acá de diario o H4, ¿bien? Diario o H4 en M15, este movimiento, esta estructura, ves que hay barrido, el nuevo movimiento te da liquidez interna, solo barre y de una ingresa al comercio a riesgo directamente, ¿ya? Ahora bien, ahora bien, esto es estructura de mercado muy fácil para ustedes. Algunos lo han visto, otros no. Otros pareciera que le estuviera hablando chino ahorita. Pero bien, lo importante es que ustedes puedan comprender porque a la medida del tiempo vamos a ir trabajándolo de esa manera. Bien. Entonces, lo que quiero que pongan atención ahorita, colocando en contexto lo que hemos trabajado en la semana, que es bloque de órdenes. No estamos hablando de bloque perfecto, no estamos hablando ni de bloque de alta probabilidad, no estamos hablando de bloque oculto, estamos hablando solamente de un bloque de órdenes. Bien, que es aquel que causa rompimiento y saca liquidez. Bien, pero vimos ese saque de liquidez cómo tiene que ser. El bloque puede ubicarse aquí, como también el bloque, por ejemplo, puede ubicarse, por ejemplo, aquí arriba, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, es indiferente siempre y cuando tenga este movimiento nuevo, no tenga más liquidez por debajo y tenga un apoyo mayor, el precio puede dar ese movimiento. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes identifican el rompimiento de un movimiento y seamos honestos, a veces ni siquiera se dan cuenta de la liquidez que tienen debajo de ese bloque? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que prácticamente el precio, y ahorita les voy a mostrar, quiero que extiendan toda su mente, porque lo que van a ver ahorita es excelente, ¿ya? El precio es lo que va a ver acá, bloque de órdenes que causa rompimiento. La diferencia de este ejemplo a este otro ejemplo es prácticamente que este no barre la liquidez. Entonces, si se dan cuenta de lo que hablamos ahorita, claro, el precio te saca liquidez de la vela de atrás, te causa rompimiento, bien, todo evidente, todo claro, se ve perfecto, incluso obviando la liquidez, supongamos que la liquidez está mucho más abajo. Él en esa estructura interna no la sacó, lo que significa que tu último movimiento o tu fractal, o sea, tu movimiento definido, es evidentemente, no es este, o perdón, ya no es este alcista, ya tiene que ser este completo, desde aquí abajo hasta aquí arriba. ¿Por qué completo? ¿Por qué hasta allá arriba?
Porque evidentemente si en este movimiento definido él no te saca liquidez o no te saca la liquidez, tu bloque de órdenes todavía para ejecutar va a ser el que va a estar por debajo. Y este que va a estar acá, bueno, evidentemente se sabe que porque tiene liquidez por debajo va a ser trampa. Pero es que nadie te explica por qué es trampa. La gente dice, no, es trampa porque tiene liquidez. Pero no te dicen, no, es trampa porque no es que solo tenga la liquidez, es que en la estructura anterior que tenía que hacer impulso, retroceso, impulso, en ese retroceso no fue capaz, en este retroceso no fue capaz de barrer toda esta liquidez. Lo que significa que entonces mi fractal o mi movimiento no va a ser este nuevo que causó rompimiento, que la gente llama boss. No, ahora va a ser desde este punto hasta aquí arriba. Y lo que va a hacer el precio prácticamente es generar el retroceso y dar un movimiento, ¿ya? Pero es entender también esto, ¿no? Ya vamos a ver, ya te están inscribiendo. Mm, el precio, a ver, ok, rompa el externo sin barrer liquidez de varios impulsos seguidos y luego bajar por todo de una vez. Es correcto, es lo que estoy mostrando. Que ya aquí entonces no se convierte esto en el movimiento, en este nuevo, perdón, que causó rompimiento, sino que anteriormente, ustedes tienen que entender que anteriormente su movimiento era desde este punto hasta este. Ya cuando este es roto, la mayoría de la gente lo toma desde aquí hasta aquí arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre y cuando él barra la liquidez, tú puedes tomarlo. Pero como no la barra, lo que es como que ustedes estuvieran extendiendo el rango prácticamente. O sea, extiendes tu último movimiento porque el bloque o los bloques que él te deje acá, prácticamente esa liquidez se la va a buscar llevar. Bien, prácticamente. Bien. Sí, esto puede pasar varias veces seguidas y nosotros podemos seguir extendiendo nuestro movimiento. Pero ¿qué sucede? Esto lo que nos va a garantizar es que los bloques que marquemos sean bloques efectivos, sean bloques eficientes, sean bloques que sabemos que van a reaccionar. Porque fácilmente yo podría marcar bloques aquí y ya, ese bloque está ahí. Pero ¿qué me garantiza a mí que ese bloque va a dar reacción? ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, coloquemos un poquito más compleja la situación. Bien, imagínate, ya, imagínate, a ver, que era de esta manera. Sigamos acá, acá, sigamos acá. Perfecto. Imagínate ahora que el precio va a liquidez. Bien, pero vean bien, que aquí es donde entra lo bueno. Ya, aquí, esto no es teoría, esto no es algo que se ve por YouTube ahí fácilmente, ¿no? Esto es evidentemente ya lo que ustedes se merecen para empezar a despegar, ¿no? Entonces, presten atención. El precio llega, barre y barre este punto. Bien. Ok, ustedes dirán acá, perfecto, aquí sí está bien, se ve bastante claro, se ve bastante evidente. Ya que ustedes dirán, eso está increíble. Y la verdad sí está súper bien, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. El precio está causando rompimiento y es cierto, ¿bien? Pero aquí yo creo que ustedes se den cuenta de algo. A diferencia de esto, que es igual a esto, si yo marco un bloque de órdenes, ustedes tienen que entender una cosa y entiéndanla muy bien. Liquidez externa y liquidez interna, ¿ya? Se mueve cuando hay liquidez interna por barrido y nuevo impulso. Ahora bien,
Cuando no hay liquidez interna, ¿saben qué va a hacer el precio? El precio barre el externo y luego busca el otro externo. Bien, siempre y cuando, oígase bien, tú tengas un apoyo mayor acá, diario o H4. Bien. Entonces, ¿qué significa? Prácticamente lo que significa es que nada te garantiza y aún así el precio barriendo, bien, barriendo ese bajo, barriéndolo y genera ese nuevo movimiento y te cause rompimiento y no tengas más liquidez por debajo, nada te garantiza que si no tiene liquidez interna, él vaya a reaccionar acá. Bien, él vaya a reaccionar acá. Ahora bien, una cosa muy importante. Bien, él tiende a veces a entrar al bloque y dar la reacción, pero ya cuando los bloques son muy mayores, es decir, estamos hablando de bloques ya de temporalidades grandes, como por ejemplo diario completamente, ¿ya? Por ejemplo, diario ya definido, ¿bien? Ya, aquí están haciendo una pregunta, vamos a leer. O sea, si tú tienes una, o sea, si tú tienes, tú puedes buscar una compra si el bloque no se encuentra en zona de compras. Bien, lo ideal es que pueda coincidir, honestamente lo ideal es que pueda coincidir el bloque de órdenes junto a la zona de compra del precio. Pero hay que entender mucho esto también, porque a veces cuando uno marca el rango, y lo vamos a ver en contexto, que ya es para la siguiente semana, cuando uno marca el rango, uno se va a dar cuenta de que en el rango alcista, si te marca compras y ya H4 o H1 te marca ventas, pero el precio sigue en zona de compras, y ya en M15 te marca ya en zona de ventas, ya tú ahí, ya tú sabes que estás en zona de compras mayores y mayor va a mandar antes que la temporalidad menor. Entonces puedes buscar tu compra siempre y cuando ya no tengas más liquidez. Bien, ahí se puede romper la regla. Por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un dibujito rápido para que lo puedas entender. Rango alcista y el precio actualmente se encuentra aquí. Rango diario, rango alcista diario. Rango de H4 diario, ¿ya? Rango de M15, bien, llega, genera este movimiento y ahora lo cambio al alcista, bien. Y este es el 50% de diario, este es el 50% de H4 y si se encuentra estamos en zona de compra, pero en este nuevo movimiento estamos en zona de ventas. Lo que les trato de decir es que, por ejemplo, si tú tienes tu bloque por acá, por encima del 50%, y aquí hay liquidez interna, y no tienes más liquidez por debajo, lo que pasa es que H4 te está marcando zona de compra, diario te está marcando zona de compra, tú puedes esperar aquí que el precio retroceda, entre tu bloque de compra y se vaya hacia arriba. ¿Okay? Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que te va a dar a ti una seguridad. Entender el contexto de la temporalidad mayor para que puedas unirlo a la temporalidad menor. No es que no se pueda. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende este concepto y yo digo, no, o sea, la verdad se me hace más fácil decirle, no, tiene que coincidir con el rango. Y ya queda de parte de la obediencia de la persona. Pero ahorita que ustedes tienen la oportunidad de escuchar estas palabras y ya entender lo que les estoy diciendo, claramente ya se empiezan a alinear los conceptos. Bien, ok, continuemos acá. Decimos acá que el precio, entonces nuestro rango es alcista, barre la liquidez, claramente nuestro último movimiento era de este punto hasta este punto. Bien, pero ¿qué sucede? Que si no tenemos liquidez interna, lo más probable es que así sea con un poquito de mecha nos saque y el precio se cumple. ¿Qué sucede? Que si buscamos una entrada a riesgo, nos va a sacar la mecha. O sea, él va a sacar con mecha y va a reaccionar hacia arriba. Entonces tiene que cuidarse mucho de salud de eso, ¿no? Tiene que cuidarse mucho de eso siempre y cuando no haya liquidez interna. Y ahí pasamos prácticamente a este ejemplo. Bien, que en este ejemplo lo que se observa es lo siguiente.
y les muestro. Ya, aquí está el movimiento definido. ¿Ya? Un movimiento bastante claro, muy efectivo, muy eficiente, pero hay que entender una cosa acá. Es lo que hablamos ahorita, liquidez externa, liquidez interna. Vamos a pasar esto por acá, más bien. Eso aquí, aquí, bien. Ya se sabe que esa es la liquidez externa, perdón. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que tienen que entender ustedes prácticamente? Que se le va a dar completamente importancia. Ustedes tienen que darle importancia a que si no tiene liquidez interna, él va a buscar la externa, la de abajo, la externa siempre y cuando su movimiento sea alcista. La única razón por la que él no vaya a buscar esa liquidez externa son por causas mayores. Y ya le voy a decir cuáles son esas causas mayores que hacen que el precio no vaya y busque esa liquidez externa para que luego busque la otra externa hacia arriba. Vean bien. La única causa mayor que hace que el precio pueda seguir su movimiento es que tú, en este caso, tengas lo siguiente. Encima del alto, bien, tengas o un pico de liquidez, o tengas acá liquidez descarada, que ese alto mitigue liquidez descarada. Y aún así, déjeme decirle que esto completamente no te da la certeza de que el precio, por ejemplo, vaya a reaccionar, por ejemplo, acá. Bien, eso incluso no te da la certeza que él vaya a reaccionar acá sin tener la liquidez interna. Bien, pero sí, sí hay veces que evidentemente él sí da el problema, sin problema da la reacción dentro del bloque sin liquidez interna, teniendo el pico, mitigando a la izquierda liquidez. Pero claro, siempre y cuando venga apoyado de un bloque mayor, como dije, las temporalidades mayores tienen que ser de diario para arriba, para que pueda garantizar que el precio va a subir. ¿Ya? Claro, todo bloque de orden que está por debajo tiene liquidez es peligroso. ¿Sí? Entonces quiero que entiendan eso. Y ahí es donde parte el que yo les dije a ustedes que los bloques de órdenes no pueden tener o sea, no puede tener liquidez previa, porque es que la liquidez previa prácticamente es eso. Bien, liquidez previa es prácticamente que él no tenga, o sea, si no tiene liquidez previa, es prácticamente que no tiene liquidez interna el bloque de órdenes. Y por eso suceden esas situaciones o calamidades donde él se saca. Pero evidentemente también hay situaciones donde él da una reacción. Bien, donde él da una reacción, por ejemplo, aquí hace un shock válido, aquí hace un pico o finaliza con pico, que mitiga liquidez, no tiene liquidez interna y tú puedes esperar que el precio, porque mayormente esto es imbalance, el precio rellene el imbalance, entra al bloque y busca generar un nuevo alto. Pero recuerden lo que les dije, siempre que si está buscando este patrón en M15, en lo que es H4, bien, H4 y diario, se encuentre de forma obligatoria en zona de compras, o sea, porque estamos buscando bloque de compra. De esta manera, el precio puede subir. Bien, el precio puede subir. Aquí no le ha pasado que a veces ven que hay bloques que se cumplen incluso, hay veces que hay bloques que se cumplen directamente por lo mismo, porque vemos que a pesar de que no tiene liquidez previa, da su movimiento y que tiene un imbalance muy grande acá, da su movimiento. No, ok, ya va, hay que entender una cosa. Lo que pasa es que un punto de liquidez no es lo mismo que liquidez interna, ¿ya? Un punto de liquidez es evidentemente un simple retroceso. Si tú ves en M15 un punto, o sea, si tú ves en M15 un punto de liquidez H4, estás viendo un simple retroceso de M15, ¿ya? Pero no es liquidez interna, porque la liquidez interna va dentro de este impulso. Y cuando hablamos de un punto de liquidez H4, estamos hablando prácticamente de esto, literalmente de este retroceso. Entonces no puede haber dentro de este impulso otro impulso prácticamente, ¿ya? Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Ahora bien, otra cosa también que les va a ayudar bastante, porque yo me imagino que a ustedes también aquí no le ha pasado
que cuando buscan comercios y no se dan cuenta, y cuando marcó, en algún momento les tuvo que haber pasado, que marcaban bloques de órdenes. Tenían un bloque de órdenes aquí, tenían otro aquí, y colocaron su posición acá, su posición, o sea, su posición, su orden de compra o de venta, la posición, pues. Entonces el precio ingresa acá y buscan su comercio, ¿ya? Y se dan cuenta que el precio se lo lleva, ¿bien? ¿Quién todavía incluso dice, no, es que el precio tiene que subir? Yo sé que él tiene que subir, yo sé que él tiene que dar reacción. Y van bajando, bajando, bajando también ese stop loss. Bien. Y van bajando poco a poco ese stop loss. Vean este meme que está acá. Ya. Cuando está por tocar el stop loss y le das más. Calma, calma, se va a estabilizar. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha hecho eso? Llegaron los memes. Hoy sí dio tiempo para colocar memes, ¿bien? Pero no te preocupes, no te preocupes, ¿bien? O sea, a todos nos ha pasado, seamos honestos. Aquí nadie puede decir que no, porque todo cuando desde principiante hasta avanzado ha pasado por eso, ¿no? Entonces, la idea principal es entender con esta clase que el gráfico ya no se va a devolver y que él ya no, o sea, ya él no busca la forma de, si él está cayendo, va a caer. Tienes que entender que si él entró a tu bloque y no reaccionó, cierra tu orden, ¿bien? Cierra tu orden prácticamente. Pero no te preocupes, que aquí estoy yo para poderte ayudar y decirte tranquilo, que el trading es fácil siempre y cuando apliques lo que te indico, ¿bien? Ahora bien, vámonos directamente para la práctica, ¿ya? Vamos a sacar toda esta teoría a más, ¿bien? Vamos a explotar esta teoría. Entonces, prácticamente quiero que se den cuenta de esto, ¿bien? Vámonos directamente con lo que hablamos el día de hoy, todo lo que se pudo haber trabajado el día de hoy, quiero que se den cuenta, ¿bien? Por ejemplo, ustedes recuerdan muy bien que nosotros hicimos este análisis. Bueno, yo lo hice, el análisis el día de ayer. Y con este análisis quiero explicar por qué razón yo marqué estas zonas. Bien, porque yo quiero que ustedes me digan algo. Esto que ustedes ven acá, desde este punto que saca la liquidez y genera rompimiento, bien, el precio llega y barra. ¿Ya? Aquí fue barriendo puntos. La verdad es que ya lo que hizo fue el precio, fue incluso barrer, 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 barrer. Genera un nuevo movimiento. ¿Por qué razón yo no marqué aquí un bloque de órdenes? Mi impulso, o sea, porque yo trabajo con rangos, ¿no? Pero mi nuevo movimiento, yo tengo que extenderlo. Tengo que extenderlo. Y no marco bloques acá, pese a que hayan sacado liquidez, por ejemplo este que sacó liquidez y causó un rompimiento con cuerpo y se ve interesante. ¿Saben por qué? Por lo mismo que hablamos ahora recientemente, que hablamos de que literalmente el precio no es que, oigan bien, no es que, que no haya sacado liquidez interna, porque es que sí sacó bastante liquidez. Lo que sucedió aquí es que él nos fue dejando toda esta liquidez. Entonces, ¿qué significa esa liquidez? Que tú no puedes iniciar un nuevo movimiento de este impulso hasta este impulso aquí, no lo puedes iniciar si tú te das cuenta, bien, tú no lo puedes iniciar si tú te das cuenta que ese, o sea, el inicio de ese nuevo movimiento tiene liquidez. No puedes, no puedes. Adicionalmente a ello, con otros ojos se puede apreciar, o sea, evidentemente con la práctica ustedes pueden apreciar ya después los siguientes temas, como por ejemplo un canal acá. Todo bloque de orden que se marque aquí va a ser un bloque trampa. Bien, pero ya siguiendo la clase de estructura, evidentemente lo que se ve es esto: impulso, retroceso que barre liquidez, pero cuando crece nuevo impulso, nos deja liquidez en el inicio de ese nuevo impulso, lo que significa que todo bloque de órdenes que marquemos va a tener liquidez por debajo, y si se dan cuenta, tiene liquidez por debajo. ¿Ya? Ahora, el mercado nos da otras pistas. ¿Cuáles son las otras pistas que nos deja? Bien, las otras pistas que él nos deja es el canal.
O sea, de una u otra forma, sin importar la cantidad de conocimiento que tú tengas o qué tan ignorante también tú seas, si tú te aprendes solamente una cosa, o sea, solamente un tema, por así decirlo, para no hablar tan coloquialmente, un solo tema, pues ya tú puedes entender que el precio no te va a reaccionar, porque el inicio de tu nuevo movimiento no puede iniciar con liquidez si no seguimos tomando entonces este. De nada te sirve que él te saque liquidez y todavía te está dejando en el inicio. Todo lo que orden que marques y tenga liquidez por debajo en el inicio va a ser roto. Por eso que cuando hablamos de rango, hablamos que el inicio de tu rango no puede tener liquidez. Bien. O sea, aquí tenemos algo muy notorio y vean bien, este nuevo movimiento, que ya sabemos que el nuevo movimiento sigue siendo abajo, pero vean cómo se trabajaría en tal caso. Este nuevo movimiento inicia con liquidez y finaliza con pico. Cuando esto sucede, es muy bueno. ¿Por qué? Porque ustedes pueden esperar que él barra la liquidez externa del inicio del movimiento o de la finalización. Y prácticamente que entre un bloque como por ejemplo este que barre ese punto y a partir de ahí vaya por la otra externa. Si yo, por ejemplo, ¿qué puedo esperar? ¿Qué me gustaría a mí esperar para el día lunes? En el euro dólar, que el precio llegue, caiga, suba hasta arriba, caiga hacia abajo, los viola toditos, a este, por ejemplo, o puede que reaccione un pequeño movimiento, y ya luego recapitalice de forma eficiente y genere un nuevo movimiento alcista. Bien. Esto ya ustedes cuando vean contexto van a ver cómo lo van a unir con las temporalidades. No se me adelante, no se me adelante porque ahí sí vamos a estar mal, ¿ya? Por ejemplo, partimos de otro punto. Bien, a ver, tenemos acá. Quiero que se den cuenta. Esto ya es cuando van a empezar a trabajar desde lo macro, desde lo lejos del gráfico. Por ejemplo, tenemos acá lo siguiente. Este movimiento de aquí, bien, vemos que el precio va subiendo, 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 va dejando liquidez por acá. Alto de Asia. Llega, barra un bajo de Asia, llega, sube, 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 genera un rompimiento. Pero entonces vean cómo yo no puedo decir, no, es que este es mi nuevo rompimiento, porque es que por debajo de ese movimiento tengo liquidez. Pero igualito van a haber personas que van a marcar esto como bloque de órdenes, sin liquidez interna. ¿Sí ven? ¿Qué hace el precio? Seguramente, y estoy segurísimo que el precio se apoyó aquí, porque por eso es que dio ese movimiento. Se apoyó por un bloque mayor. Y en bloques mayores, es lo que estaba diciendo yo ahorita en la teoría, en bloques mayores el precio tiende a subir. Evidentemente entra en balance o a veces entra a bloque, pero tiende a subir. Y ya luego genera ese retroceso. Pero quiero que se den cuenta, el precio llega, pam, 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 sube, empieza a caer, 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 causa nuevamente rompimiento. Pero vean lo sorprendente, que ya ahora no tenemos sino este bajo de Asia y este otro bajo de Asia, y toda esta liquidez que el gráfico nos está dejando. Entonces yo no puedo decir, no, ahora mi nuevo movimiento es de aquí hasta aquí, pero por lo mismo que, y ahorita vamos a buscar ese bloque, por lo mismo de que él seguramente viene apoyado, sacó toda la liquidez del lado izquierdo, el precio siguió su movimiento, pam, 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 y sigue subiendo. ¿Qué sucede? Que va a pasar el tiempo y tú vas a estar marcando este bloque extremo como bloque de órdenes, que al final, si te das cuenta, no entran. Aquí él marcaría este bloque aquí, que es el que saca liquidez. Vuelve, causa rompimiento, vuelve a dar un bajo de Asia. Hay que seguir extendiendo, es decir, desde este punto hay que seguir extendiendo el movimiento, porque todo lo que te va dejando es liquidez. Y vean que como tiene un apoyo mayor, nunca entra a darle entrada. Nunca viene a darle entrada. Ya el precio luego viene, causa ese rompimiento, vuelve y sube, retrocede, pero ese retroceso no me gusta para yo marcar un bloque de orden. Ustedes quieren saber cómo el precio no va a dar un buen movimiento. O sea, ¿cómo ustedes pueden saber que el precio no va a dar un buen bloque de órdenes y que no va a generar un nuevo alto, evidentemente? Cuando él solamente su retroceso sea de dos, tres velitas. Ya ese bloque de órdenes lo más probable es que no se cumpla. ¿Por qué? Porque evidentemente el retroceso, si se dan cuenta, no es un rompimiento
a diferencia de este, que hay muchos retrocesos, vela de retroceso, a diferencia de este, que hay mucho retroceso, a diferencia incluso de este, hay mucho retroceso, no es igual a este pequeñito, no es tan fuerte, puede que dé reacción como en este caso, pero el momento, y aquí vamos con otro punto de estructura, al momento de que él no cause rompimiento de ese nuevo alto, este bajo se convierte en bajo débil, lo que significa que va a ser liquidez y el precio se lo va a llevar. Pero yo quiero que vayamos al futuro y veamos cómo se comportan los bloques, ¿bien? Porque vean que debajo de ese Asia, el único bloque de órdenes que ustedes tenían era este de aquí, vela roja, perdón, debajo de Londres, perdón. Sí, de Asia, de Asia. Y quiero que se vayan dando cuenta de esto. El primer bloque de órdenes lo rompió. ¿Por qué? Porque tenía más liquidez por debajo. Ese no era tu movimiento. El segundo bloque de órdenes lo rompió. ¿Por qué? Porque no tenía tu movimiento. El tercer bloque de órdenes llega y también lo rompe. ¿Por qué? Porque ese no era tu movimiento. Tu movimiento como tal era desde este punto hasta aquí arriba. Entonces, cuando tú tienes todos estos bloques, evidentemente te vas a ir por el único que está por debajo de él. Bien. O por ejemplo, el único que ya el precio, el barrer tantos, va a llegar y va a generar un movimiento. Que si se dan cuenta, ya el que hace el precio después a futuro, por estructura a futuro, ¿qué hace? Entra al bloque y genera un nuevo rompimiento. ¿Sí? Genera un nuevo rompimiento. Entonces, ¿qué significa? Que sacó, que sacó, que sacó. Se cumplió. Y yo creo que ustedes entiendan esto porque esto es completamente importante y incluso yo quiero decirles una cosa a ustedes. Esto hay que estudiarlo y prácticamente digerirlo, por así decirlo. Hay que estudiarlo diariamente. ¿Por qué? Bien, ¿por qué? Porque prácticamente yo quiero que ustedes vean que incluso yo, con los años y siendo el que les transmite a ustedes toda esta información por YouTube, incluso por acá, cuando hago análisis, a veces tengo la cabeza en otro lado, bien, que yo puedo marcar, por ejemplo, este bloque, ¿sí? O puedo marcar, por ejemplo, este otro, este de aquí. Pero los bloques que yo marco siempre son de alta probabilidad, lo que hace el precio es romperlos, pero no confirma así como este, o así como estos dos. Yo tiendo a marcar, aún sabiendo que el gráfico los puede ir a romper, bien. Entonces, lo que les animo a ustedes es que estudien mucho este video, este concepto, porque así ustedes van a poder comprender lo que esto significa. ¿Ya? Bien, estos puntos tienen liquidez por debajo, sí. Estos puntos tienen liquidez por debajo, pero aquí se le da cierta importancia a el contexto, que es lo que venimos hablando. Pero una de las cosas que va a hacer que esa liquidez no corresponda al mismo es el imbalance. Recuerden que el imbalance es un separador de liquidez. Entonces ya aquí él está separando esa liquidez y el bloque comienza a ser bloque válido, no es un bloque trampa. Bien, esa es la respuesta del por qué él reacciona en este bloque. Reacciona porque tienes un bloque, o sea, tienes un imbalance, perdón, que hace que esa liquidez no corresponda al bloque. Un separador, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo le está gustando la clase? ¿Le está gustando la clase? ¿Les parece bien? ¿Se están entreteniendo o no se están entreteniendo? Vamos a continuar acá. Bien. Entonces, ese retroceso que él hace se llama complex pullback. Bien. Ahora veamos este punto acá. Por ejemplo, veamos este punto acá. Bien. La verdad es que cada vez desarrollo como que un nuevo ki. Voy subiendo de nivel prácticamente cuando explico. No, lo que pasa es que hay partes donde, por ejemplo, yo explico normal, ¿sí? Y explico bien, pero es que cada vez que explico, explico mejor. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez es una mejor cosa. Incluso este año que pasó, yo siento que había bajado el nivel, había bajado el instinto, prácticamente lo había bajado al 100%. Estaba repitiendo clases o prácticamente estaba como muy repetitivo.
Si yo mismo soy autocrítico, yo mismo autocrítico. Porque si yo mismo no me autocritico, o sea, todo el mundo me va a criticar. Entonces, si yo me conozco, pues obviamente normal, puedo mejorar esos aspectos. Pero entonces, ahora quiero que entiendan todos estos aspectos, porque ahorita vamos con otro tipo, bien, de movimiento que ustedes van a estar observando. Por ejemplo, partimos del punto desde arriba, ¿ya? Partimos de este punto de arriba. Tenemos como tal lo siguiente. Vamos a buscar acá para marcar esto. Quiero que presten atención. El precio llega y saca liquidez. No tenemos más liquidez por debajo. Aquí. Aquí elimina liquidez. Se fue. Y causa rompimiento. Aquí está. ¿Ya? Genera este movimiento, que dentro de este movimiento, si se dan cuenta, el precio llega y barre. Bien. ¿Y qué hace el precio? Prácticamente el precio llega y genera el movimiento. Causa otro rompimiento. ¿Ya? Sabemos que todo esto pues se va extendiendo porque no tiene liquidez interna, ya lo hablamos la última vez, ¿ya? Pero llega un punto donde el precio vuelve a generar ese movimiento y quiero que se den cuenta que esto es algo muy claro que quizás a algunos le ha sucedido. Por ejemplo, como que, por ejemplo, como marcar esto como bloque de órdenes. No tienes liquidez previa, por más que te haya causado rompimiento, por más que haya sacado liquidez, no tiene liquidez interna, ¿ya? Y recuerden que los altos y los bajos de los bloques son liquidez, evidentemente. ¿Qué hace el precio? Lo que el precio hace, barre y continúa su movimiento. Y esto es aquí donde quiero llegar. Continúa su movimiento, genera un impulso que mayormente lo que se ve es que es de imbalances, ¿ya? El precio llega y te deja liquidez externa, más no te deja liquidez interna. ¿Qué hace él? Si se dan cuenta que no es capaz ya luego de crear un bajo más bajo, pese a que haya dado una buena reacción, no fue capaz de crear un bajo más bajo. Entonces vean lo que hace el precio. El precio llega, y es lo que les indiqué a ustedes, barre la externa, la primera externa, tampoco es que suba mucho, va a subir en qué apoyarse prácticamente aquí. Sube en qué apoyarse, en este caso un bloque de Asia que saca liquidez. Y luego va por la externa del otro lado, prácticamente. ¿Qué hizo? Aquí está. Entonces, el entender esto, el entender que no tienes liquidez interna y poder apoyarte por un bloque acá, te va a ayudar a buscar un retroceso y no solamente buscar continuidades. Porque es que yo entiendo que a ustedes les gusten mucho las continuidades, pero es que ustedes, si ustedes quieren operar en todo el mercado, o sea, tanto en continuidades como reversiones, tienen que entender algo que es completamente importante y aquí es donde parte este punto, es comprender que el precio causa el rompimiento, genera un movimiento sin liquidez interna, porque usted cree que él, aún sin tener liquidez interna aquí, siguió bajando. ¿O porque sin tener aquí liquidez, él siguió bajando? Fácil, porque no tenía un apoyo y segundo, les aseguro que aquí a la izquierda, achico el gráfico y tenemos liquidez. Achico el gráfico y tenemos liquidez. Vamos a achicar más el gráfico. Achico el gráfico y tenemos liquidez. Vean. Entonces, ¿qué retroceso va a buscar él? O sea, ¿qué va a retroceder? Mentira, no va a retroceder. Y no va a retroceder hasta que no barra toda la liquidez, hasta que él no haga ese barrido. Por eso es que él va a seguir cayendo, hasta que busque un apoyo y pueda barrer todas esas liquidez internas. Y obviamente, a la medida que él vaya moviéndose, va a ir barriendo todos estos puntos. Aquí, uno, aquí, dos, y más otros. Entonces, presten atención. Le voy a dejar una actividad y es que en su autoevaluación, bien, van a rellenarlas con las correcciones que se les indicaron y van a mejorar su tarea y su actividad. Bien, exacto, que está que lo en un bloque mayor. Su actividad, ¿ya? En esta clase les voy a mandar como tarea para el fin de semana. Bueno, los que no han hecho los bloques, por favor, háganlo. Les voy a mandar como actividad que por favor
vean un repaso del primer video de bloques, de la clase de refuerzo y este. Bien. ¿Por qué? Porque el lunes les voy a mostrar una forma de que ustedes tienen que hacer, junto con el contexto, buscar patrones. Patrones. El lunes práctico. Full patrones. Lo que pasa es que, obviamente, ahorita no vamos a hacer análisis por una sola razón, y es que ya cerró el mercado. Entonces, para eso lo hacemos el lunes para operar martes, miércoles, jueves, viernes. Así. Bien. Entonces, las clases están en el canal. Estas clases de la semana pasada, de esta semana, ya están en el canal. Bien. Evidentemente los que son de diciembre, los que son de enero solo pueden entrar, ver la clase, pero no se les envía la grabación. No tendría ciencia entonces de que vayan a enero a ver la mentoría. Solo pueden entrar, participar, observar, opinar, pero ya en enero ustedes van a recibir mi sabiduría. Bien. De momento no les puedo pasar las grabaciones porque vamos a perder el encanto. Entonces, ¿cómo va a salir esa maravilla? No, no, no. Entonces, no. Bien, eso les indico. Entonces, los de diciembre, como les decía, los de diciembre tienen que hacer eso. Bien, hacer el repaso completo de las clases, hacer la corrección de las actividades. Yo les voy a mandar el feedback del día de mañana. Y adicionalmente a ello, bien, repasar mucho esta clase porque el lunes vamos a hablar de dirección, esquemas, patrones, prácticos, prácticos. Y vamos a mandar tarea, pero a full tarea, bien. No, no pueden ver la mentoría de enero. Ya los de diciembre, los de diciembre. Los de enero, yo lo expliqué en el primer video, los de diciembre tienen la clase de diciembre, pero los de enero tienen la clase de diciembre y enero por una razón. Y es porque ellos pagaron, bien, y yo no los puedo tener en el aire esperando a que sea enero. La gente desconfía mucho de su dinero. Bien, entonces es mejor tenerlos aquí, que ellos sepan que se está impartiendo y lo que por lo que ellos pagaron, pues ya van a tener su clase ya. Ok, sí, los de enero van a estar ya en otro nivel, ya si entran a todas estas clases van a estar en otro nivel. Pero es que de nada sirve, y quiero que ustedes se lleven con esto, cerramos la clase, de nada sirve tú estar en una clase, recibir la teoría, participar si no haces la tarea. Eso es todo. Si tú no haces la tarea, no hay cómo. No hay literalmente cómo. De nada sirve tú venir a ver clase aquí, día, tarde, noche. De nada sirve escucharme acá, de nada sirve que yo te dé toda la sabiduría si tú no haces ni siquiera una sola actividad, si tu autoentregable al final de la mentoría está vacío, si en vez de tener los 15 no tienes nada, olvídate. Y porque venga Dios del cielo a la tierra a dar eso. Sí, les va a mandar el feedback al interno, ¿ya? Al interno, esta semana, ¿ya? Prácticamente esto es la teoría que ustedes tienen que aprenderse. Necesito que esté sólida porque ya para el lunes vamos a practicar esto. Bien, lo de saber cuáles son los bloques que no se van cumpliendo, no se van cumpliendo y cómo se llega al bloque efectivo del movimiento. Vale. Entonces, con esto me despido. Espero que se hayan divertido en esta clase y hayan aprendido bastante. Con esto les mando un fuerte abrazo. Se me cuidan muchísimo, los quiero muchísimo y Dios les guarde siempre. Bendiciones a todos y que pasen un excelente fin de semana. Practiquen bastante, estudien bastante y háganme que cada día esté más orgulloso de ustedes. Muy bien por su esfuerzo. La verdad les agradezco mucho su esfuerzo y su actividad. Bendiciones.